Vamos a ver esto de los números complejos que es. Bueno, primero ver en el libro, en el apartado 14.3, cuál es la resolución de circuitos en corriente alterna mediante el cálculo vectorial con números complejos. Un número complejo es aquel que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Fijaos, en realidad es un vector. Un vector que tiene su origen en el punto de los ejes de coordenadas y el otro punto sería el afijo, está situado en un punto del espacio diferente del de cero. Y lo que podemos observar es que está formado por dos coordenadas. Una sería la parte real, que está la proyección del vector sobre el eje real, el valor A en este caso, y luego una parte imaginaria que está proyectada sobre el eje vertical. El eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Esto que pone aquí la I es para indicar que es la unidad del eje imaginario, que es el valor I raíz de menos 1. Es decir, que aquí pondríamos un número al valor de A y otro número al valor de B, y luego digamos que por el producto de raíz de menos 1. Aquí tenemos un ejemplo. Este número complejo sería el 4 más 3i. Que se utilice i o que se utilice j es indistinto. Normalmente en matemáticas los matemáticos utilizan la i y en electrotecnia se utiliza la j. Entonces, ¿qué es el 4? Es la parte real. Fijaos, es la proyección que hay sobre el eje real. ¿Qué es el 3? La parte imaginaria. El valor de la parte imaginaria. Y luego, ¿cuál es la longitud de este vector? Pues se obtendría como un triángulo rectángulo, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 5. Y luego el argumento, aquí tenemos que ver que sería utilizando las técnicas del coseno, de la tangente, pues podríamos calcular cuál sería el ángulo de desfase o el ángulo respecto del eje real. ¿Para qué nos va a servir? Pues para calcular circuitos como el que tenemos ahora en la figura, donde tenemos dos cargas que están en paralelo. Una carga está formada por una resistencia de 20 ohmios y una bobina con una reactancia inductiva de 30 ohmios, y luego otra carga que está formada por una resistencia de 10 ohmios y una capacidad que al final tiene una reactancia capacitiva de 15 ohmios. Entonces, el 10 sería la parte real y el 15 sería la parte imaginaria. Es decir, que esta carga sería 10 menos J 15 ohmios. Y esta otra de aquí sería 20 más J 30 ohmios, que sería la parte imaginaria. Aquí tenemos varios números complejos. Por ejemplo, tenemos el 2, un número real 2. Tenemos el número entero menos 3, este de aquí, menos 3. Luego ya tenemos un número imaginario que sería, por ejemplo, el 1. ¿Vale? 1i. Y otro número imaginario menos 3i, que coinciden en los ejes. Estos 4 que he nombrado coinciden en los ejes. Luego tenemos números que tienen parte real y parte imaginaria. Por ejemplo, este de aquí, 3 más 3i. Aunque aquí sería 2 más 3i, hay un error. 2 más 3i, que serían las coordenadas. 3 en el eje imaginario, 2 en el eje real. Este, por ejemplo, sería 1 del eje real y menos 2 del eje imaginario. Por lo tanto, 1 menos 2i. Primer cuadrante, segundo cuadrante. El tercer cuadrante, las dos componentes son negativas, menos 2 parte real, menos 2 parte imaginaria. Y este otro, el cuarto cuadrante, sería parte real negativa y parte imaginaria positiva. ¿De acuerdo? El vector está formado por el afijo, que es el punto donde está situado el extremo de la flecha, y el origen. Siempre es así. Todos los números
complejos se pueden representar en el eje, fijaos, un número con las dos componentes positivas, con una componente positiva, la real, y la imaginaria negativa, negativa negativa y negativa positiva. Los números reales positivos se representan sobre la derecha del eje X y los números reales negativos a la izquierda de este mismo eje. Los números imaginarios positivos se representan sobre la parte superior del eje vertical y los negativos sobre la parte inferior del eje vertical. Y los números imaginarios representan a la raíz cuadrada de los números negativos. J es igual a menos raíz de menos 1. De tal manera que multiplicando j por j o j al cuadrado sería menos 1. Luego, un número complejo, tal como a más bj, pues tiene otro que cambiándole el signo de la parte imaginaria es su conjugado, a menos bj, a más bj, a menos bj. Y también, si cambiamos el signo de las dos partes reales e imaginarias, teníamos el opuesto, menos a, menos bj. Estaría en la misma dirección, pero en sentido contrario, el conjugado está espejo con el eje real.